esta clase, así después se las ponemos en el aula virtual o bueno, con algún link, como dijo Gastón, la vamos a dejar ahí colgada para ustedes, para que lo puedan rever a las clases y hacerlo más tranquilo. Bueno, supongo que me están escuchando, ¿no? Sí, Luis, se lo escucha perfecto. Bárbaro. Bueno, esta primera clase vamos a tratar lo que son los ensayos no destructivos, como una manera de ensayar no solo durante la fabricación de todas las partes de una industria química, sino también como uso en el control después de un periodo de fabricación, ¿no es cierto? Después de un periodo de utilización del equipamiento, siempre hace falta lo que se denominan esas paradas de planta donde se hacen los controles de manera de controlar, valga la redundancia, todos los elementos para saber si está en condiciones de continuar, está todavía dentro de la vida útil y para que eso esté funcionando con total seguridad. Ahora vamos a definir un poco lo que, o de qué manera se encuentran los ensayos no destructivos dentro de un área que se denomina tecnología, nuevas tecnologías, tecnologías de fabricación. Dentro de las tecnologías de fabricación o tecnología de calidad. Yo todo esto que vamos a ver hoy se lo voy a poner en el aula virtual, lo van a tener ustedes para poder bajarlo si desean, o para poder leerlo de nuevo. Simplemente por ahí no se gasten en copiar lo que van a ver en pantalla, que les voy a compartir, sino que vayan tomando algún apunte de manera rápida y de las cosas que voy yo resaltando, para que les sirva como guía para estudiar. Después lo otro lo van a poder leer tranquilamente y lo van a poder ver. Quédense tranquilos que eso lo vamos a poner siempre en el aula virtual para que lo tengan. Entonces, por ahí, estar más atentos a lo que por ahí resaltamos nosotros, que a copiar algo que diga la filmina o la apunte cual vamos ahora a compartirle. Esto lo van a tener ustedes, así que no se hagan problema, que se los vamos a compartir y lo van a tener ustedes. Bien, vamos ahora a ver, que no lo tengo acá abierto. Perdón, que se me ha ido el apunte que quería compartirles. ¿Dónde está? ¿Ustedes están viendo ahí ahora? Sí, profe. Bien. Bueno, esa es la carátula, digamos, de ensayos no destructivos, de un pequeño apunte que no está totalmente terminado. Está en una parte que es la que vamos a ver hoy, y después el desarrollo lo vamos a ver con otras firminas, con otros PowerPoint en este caso, y después este apunte ya se lo voy a poner completito en el aula virtual. Por el momento esto está parcial como una manera de introducción, y después los detalles los vamos a ver en este caso hoy en otras filminas, y este apunte después también lo va a tener a eso, un poquito ampliado. Entonces decíamos que cómo encajar, digamos, en la tecnología de calidad los ensayos no destructivos. Y bueno, es muy importante, así como todo lo que son las normas de
de calidad que están tan en boga, ¿no es cierto? Que todo país que quiera, digamos, estar a niveles de producción, ¿no es cierto?, y de eficiencia a nivel mundial, debe tener dentro de la tecnología de calidad los ensayos no destructivos, así como también las normas de calidad. Los ensayos no destructivos formarían una parte importante dentro de la tecnología de calidad porque nos estaría asegurando justamente que haya menos problemas en cuanto a los materiales, tanto sea desde la parte de origen, de lo que sean fundición o laminaciones, etcétera, pasando por la parte de producción, mecanizado de los distintos materiales, armado de los equipos, soldados, ensamblado de los equipos. O sea, en cada una de estas partes, los ensayos no destructivos tienen un papel bastante importante. Y no solo entonces debemos prestar atención a la inspección, control de calidad, ensayos mecánicos, los destructivos que en algún momento vimos en tercer año, sino también esto que son los no destructivos. Es muy importante y está aplicado íntimamente a la fabricación de los equipos y de los elementos que componen estos equipos. Las modificaciones en las propiedades de los materiales, en las distintas formas en que se logran los materiales a través de procesos como por ejemplo de forja, procesos de fundición, procesos de estampados. Los materiales van modificando no solo su forma, sino también sus estructuras. Por lo tanto, internamente es difícil verlo si no tenemos alguna discontinuidad que aflore la parte de la superficie. Internamente no podemos verlo a simple vista, pero suelen existir algunos problemitas como incrustaciones, fisuras internas, donde, como decía recién, no es posible ver, pero a través de los ensayos estos no destructivos vamos a poder adentrarnos internamente en los materiales y poder detectar con los no destructivos ciertas fallas que a simple vista, como le dije recién, no son fáciles de detectarlo. Pero que Profe, existe, sí. disculpe que lo moleste, hay una chica que quiere entrar a la sala. Ajá, bien, perdón, se me había ido acá, no veía más nada ya la sala. Bien, cualquier cosa ustedes avísenme porque no estaba viendo la sala y ahora sí ya le di. Bueno, les decía entonces que a través de los ensayos destructivos nosotros nos vamos a adentrar en la parte interna de la pieza para poder ver y poder detectar algunas discontinuidades, algunos problemas que suelen surgir internamente por los cambios de forma, los cambios de temperaturas, etcétera, etcétera, y que puede resultar, de acuerdo al uso que va a tener ese elemento, perjudicial, ¿no es cierto?, para el uso. Por lo tanto, es importante aplicarlos en las diferentes fases de la fabricación. Les decía recién que esto pareciera que hay que empezar a analizarlo cuando ya tenemos el elemento fabricado, ¿no es cierto?, a ver si no tiene nada, pero contrariamente a eso se ha ampliado un poco más el uso y ya desde la materia prima, la obtención de la materia prima es donde se están empezando a utilizar también estos no destructivos, porque justamente ahora vamos a ver la relación, entre la calidad y el costo, y justamente si nosotros hacemos el ensayo no destructivo, que se abrevia siempre como END, a la pieza ya realizada, posiblemente podríamos haber detectado alguna falla en la materia prima, con lo cual nos hubiéramos ahorrado todo el trabajo de corte, mecanizado, doblado, soldado, bueno, una serie de operaciones que a lo mejor la pieza ya estando terminada se le ha realizado y finalmente por una falla interna no puede ser utilizada porque su resistencia, su rendimiento no sería adecuado, por lo tanto, esa pieza iría a scrap. Entonces, es muy importante que desde la materia prima tengamos todos esos certificados de controles de ensayos no destructivos y, por ejemplo, en laminaciones continuas, en fabricaciones de caños sin costura,
en muchos elementos desde la materia prima están chequeando con ensayos no destructivos la parte interna de los materiales para certificar que están en perfectas condiciones o que van a resistir lo que el fabricante dice que resiste. Y la relación extra entre la calidad y el costo depende del servicio que va a tener esa pieza, en qué se la va a utilizar. Si necesitamos una calidad importante en la pieza, entonces deberá tener un grado de control también importante durante todo el proceso de fabricación, desde la materia prima hasta la pieza final, para poder obtener una pieza de calidad aceptable. Pero esto va de la mano también de costos. Por lo tanto, necesitamos hacer los mayores o mejores controles de calidad, pero a bajo costo. Muchas veces eso no es tan fácil. Por eso es tan importante determinar en qué paso o en qué lugares específicamente hacer el control de manera puntual, ¿no es cierto?, para que no tampoco le sobrepongamos costos de control a esa pieza que nos saque fuera de costos de competitividad. Entonces, como ahora ahí el apunte dice, ¿no es cierto?, se comienza desde la materia prima, durante el control de fundido, forjado, y todo eso lleva a un balance económico entre los costos de inspección y los beneficios que nos traen. Obviamente que así como la calidad, si ustedes, algunos ya han trabajado en algunas empresas y viven llenando planillitas, ¿no es cierto?, y está el inspector de calidad que lo está exigiendo, bien, todos esos costos tienen que dar un buen resultado, si no sería tirar plata a la basura, ¿no es cierto? O sea que todos los costos invertidos en las inspecciones deben dar un resultado óptimo, por lo cual la pieza debe salir tanto en calidad como en costo de la mejor manera. Entonces, eso se reduce, el costo me refiero, puntualizando exactamente dónde es necesario el control y además con qué aparatos realizarlo. Después continuarán los otros controles que ya son los controles de calidad, de dimensionamientos, de tratamientos térmicos, de dureza, etcétera, etcétera. Pero los no destructivos forman parte importante de estos costos, por lo tanto deben ser debidamente adecuados. Y lograr de esa manera un equilibrio entre lo que se gasta en el control y lo que nos beneficia en tener menos cantidad, por ejemplo, de piezas rechazadas o piezas scrap. Acá el objetivo y el alcance de la tecnología de la calidad está apuntada a los métodos de inspección, por ejemplo, en soldaduras, ensayo no destructivo y control de los materiales en las tareas de construcción y montajes de sistemas de cañerías, tanques, almacenamiento y recipientes a presión. Estos objetivos, que aquí lo he puntualizado y lo he orientado un poco a lo que ustedes van a poder observar en las plantas o en el campo, digamos, del diseño y fabricación de plantas químicas, hay mucha soldadura. Hay mucha soldadura, por eso he citado cañerías, tanques de almacenamiento, recipientes de aprehensión. Pero estos objetivos, establecer, por ejemplo, y describir la metodología en la inspección, 2 puntos, ahí podemos aplicarlo para las soldaduras, podemos aplicarlo para la construcción, el armado, el control, ¿verdad? O sea, esos objetivos, esa primera parte de objetivos se puede utilizar para un montón de cosas, no solamente para, en este caso, de las cañerías, recipientes, lo que hace la planta química propiamente dicha. Y el alcance que va a tener tiene que ver con las normas y los códigos. Acá siempre nosotros vamos a mencionar mucho, y más adelante vamos a hablar un poco más de normas, pero siempre vamos a mencionar normas, códigos, porque el ingeniero químico va a tener que siempre valerse de las normas para realizar un diseño, para realizar una inspección, un control, siempre hay que valerse de las normas. Porque las normas justamente están hechas para que no cometamos los mismos errores siempre. Esto nace hace muchísimos años cuando comenzó a construirse las máquinas de vapor. Todo el mundo empezaba a construir máquinas a vapor y explotaban, volaban por todos lados. Entonces, claro, todos querían inventar algo. Y bueno, dijeron, bueno, espera,
empecemos a estandarizar algunas cosas, ¿no es cierto? Como cálculos de espesores de recipiente, como chapas de laminación, materiales, calidades, etcétera, se empezaron a estandarizar para no cometer los mismos errores siempre. Por lo tanto, se empezaron a sentar en lo que se llaman normas, que son en realidad fichas técnicas que entre la experiencia y la necesidad se han ido haciendo normas. Entonces, si uno hace diseños o controles bajo normas o códigos, también no es necesariamente que sean normas, sino que hay códigos también que nos encuadran, digamos, este tipo de diseños, de control, siempre vamos a estar avalados por esa norma, porque vamos a hacer exactamente lo que la norma dice. Si hacemos exactamente lo que la norma dice, estamos cubiertos. Porque justamente eso está comprobado y permanentemente se van actualizando las normas, pero siempre hay que valerse de la misma. En la mayoría de los casos hay muchas empresas que prefieren decir, bueno, quiero que me lo fabrique bajo normas ASME, bajo normas ASTM. Bueno, de no ser así, que la empresa lo pida, uno debe de mencionar bajo qué norma va a trabajar. Porque justamente, si llega a ocurrir algo, uno tiene el aval de que ha hecho todos los controles y ha hecho todos los cálculos en función de las normas. Lo más probable es que no tengan ningún problema si se basan en las normas. En las normas está todo, está todo. Nos dicen cómo hacer, cómo controlar, qué controlar, si los resultados son X, si son Y, qué hacer en un caso, en otro. Después también les voy a colocar algunas normas, sobre todo cuando hablemos de recipientes a presión, la norma ASME, la ASME 8 que trata de recipientes a presión, para que ustedes puedan ver las normas, son unos libros bastante gorditos, pero es importante que ustedes lo tengan, por ahí lo pueden hojear, lo pueden ir viendo cómo se estructura una norma, cómo se van desarrollando los diferentes temas, y por ahí también les puede llegar a ser útil a aquellos que ya estén haciendo la tesis, si ya tienen tema, están haciendo diseño y esas cosas, les puede servir también leer un poco las normas, obviamente, de lo que estén necesitando. Hace falta agilizarse un poco y empezar a conocerla, ir de adelante para atrás, de atrás para adelante, para familiarizarse. Entonces, el alcance lo va a indicar siempre la norma o un código. En este caso, construcción de montajes de sistema de cañería diseñado bajo ASME B31.3. Plantas de procesamiento, USP, compresores, etc. Bajo código ASME B318, los gasoductos. Bajo código API, que es una norma que tiene que ver con el petróleo, 650, tanque de almacenamiento. O siguiendo el ASME 8, división 1, que es de recipiente de presión que recién les mencionaba. Entonces, el alcance de la tecnología lo va a marcar, digamos, la norma o el código bajo el cual estemos siguiendo nosotros. Bien, los ensayos destructivos, básicamente la definición es que pueden detectar y valorizar o evaluar estructuras y propiedades de los materiales sin modificar sus condiciones de uso o aptitud para el servicio. Acá está marcando que nosotros podemos hacer un ensayo no destructivo sin modificar para nada el elemento al cual estamos haciendo el ensayo. O sea, no vamos a modificar sus condiciones de uso ni su aptitud para el servicio. O sea, no va a ser modificado en nada, ni en sus condiciones de uso ni en sus condiciones de resistencia, para que pueda seguir en servicio. Estos están todos reunidos dentro de los no destructivos y tienen un par de objetivos fundamentales. Por ejemplo, con los ensayos no destructivos se asegura la calidad y confiabilidad de los elementos que estemos fabricando o diseñando. Asegura la calidad y la confiabilidad. Prevenir accidentes, otro de los objetivos de los no destructivos. Justamente, los que les decía al principio, nosotros vamos a poder introducirnos con diferentes métodos en el seno de los materiales o de los elementos para determinar si están aptos para continuar o si están aptos para cumplir ciertas funciones, y de esa manera, si detectamos alguna anomalía interna que no se ve, podemos prevenir accidentes. De esa manera podemos prevenir accidentes.
Tercer punto, producir beneficios económicos. Obviamente que tiene que ver con la relación costo-calidad que hablábamos al principio. Si hacemos un ensayo no destructivo y no produce beneficio económico, entonces ¿para qué lo hacemos? ¿No es cierto? Más allá de prevenir accidentes y asegurar calidad. Siempre también nos tiene que traer un beneficio, ¿verdad? Cuarto, contribuir al desarrollo de la ciencia de los materiales. Esto es muy importante porque ya vamos a ver que hay varios de los ensayos no destructivos que se basan en las propiedades físicas y químicas de los materiales, ¿sí?, para obtener un resultado. Por lo tanto, nosotros haciendo este tipo de ensayos podemos, como dice ahí, contribuir al desarrollo de la ciencia de los materiales porque podemos ir mejorando composiciones, podemos ir mejorando estructuras, ir controlando las mismas con los ensayos no destructivos. En función de los resultados de los no destructivos podemos ir haciendo modificaciones. Por eso se dice que contribuye al desarrollo de la ciencia de los materiales, los no destructivos también. La metodología de trabajo en los ensayos no destructivos se tiene que asentar en lo que se denomina plan de inspección y ensayo. Eso significa PIE, plan de inspección y ensayo. En este caso, también lo he orientado a la parte de soldadura, ¿sí? Y las actividades que conforman la metodología de trabajo tiene que estar estipulada en un plan de inspección. Siempre tiene que ser un plan programado, un plan consensuado, ¿no es cierto?, con diferentes especialistas, en este caso para una soldadura, y se hace una serie de ítems a tener en cuenta. Repito que esto es una orientación de un plan de inspección hacia una soldadura, pero es extensible a cualquier otro tipo de fabricación de recipientes. ¿Sí? Acá vamos a trabajar respecto a soldadura, pero podemos ver, digamos, los diferentes procesos, supongamos, de conformación de un recipiente. Bueno, podemos ver desde la revisión de los materiales, tipos de materiales, cómo es el seguimiento en el rolado de la plancha de chapa para luego conformar ese cilindro que va a ser el recipiente, y las diferentes actividades o procedimientos que tengan ese fin. Acá lo he deletreado, digamos, lo he abierto un poco a las actividades en función de soldadura. Por ejemplo, el primero, revisión de especificaciones de procedimientos de soldadura. Es decir, para hacer un control de ensayo no destructivo en una soldadura debemos saber y especificar cuáles han sido los procedimientos de soldadura para poder hacer el control de la misma. Calificación de esos procedimientos, cómo son calificados, quién los califica. Hay personas, por ejemplo, por supuesto, idóneas en calificar el procedimiento de la soldadura, que no es lo mismo que soldar. Para uno poder soldar, y como debe ser, ¿no es cierto?, en estos casos de recipientes o cañerías que pueden estar sometidas a presión, hay que hacer un procedimiento de soldadura. A su vez, como en el punto 3, los soldadores deben ser calificados también por un ente que le da diferentes categorías, y de acuerdo a esa categoría, el soldador podrá soldar cañería, podrá soldar chapa, podrá soldar gasoductos. De acuerdo a esa calificación, le da, digamos, un mérito al soldador para avanzar sobre, obviamente, mejores trabajos de soldado, mejores pagos, pero bueno, a su vez deben ser muy buenos soldadores. Ustedes saben, siempre se habla de los que sueldan gasoductos, en donde hay un control prácticamente del 100% con ensayo no destructivo, en este caso radiografías, rayos X, rayos gamma. Imagínense si no fuera un soldador altamente calificado, los repasos de soldador que habría que hacer, las demoras en el tiempo, los retrabajos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los soldadores muy bien calificados ganan muy buena plata, porque de una soldadura, el control de 100% le va a salir el 95% perfecta o el 100% perfecta. Siempre que a su vez siga el mismo procedimiento de soldadura que le mencioné anteriormente. 4. Revisión de procedimientos de ensayo no destructivo y de pruebas. Bien,
acá aplicamos directamente, de acuerdo a todos los conocimientos que les mencioné anteriormente, cuáles serían los procedimientos de no destructivos a utilizar y pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Como por ejemplo puede ser una prueba hidráulica, ¿sí? Podría ser algún otro tipo de prueba, por ejemplo, análisis de material, a lo mejor uno saca un poco de viruta del material y puede hacer alguna prueba de material. Pero bueno, todo tiene que ver con cómo viene siendo el procedimiento de la soldadura y qué ensayos no destructivos aplicar. También aquí hay una cuestión de costos, ya le dije recién, no es lo mismo hacer a lo mejor un ensayo con tintas penetrantes a un ultrasonido, donde a lo mejor, no a lo mejor, sino que los equipos son más costosos, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ver si el procedimiento se adecua y lo tenemos, perfectamente se puede hacer y nos puede satisfacer. El punto quinto, revisión de los procedimientos de tratamientos térmicos y alivio, cuando correspondiere. Ustedes se acuerdan cuando vimos tratamientos térmicos de alivio, eran los normalizados o distensionados de materiales, que en este caso de soldadura es recomendable porque ya vamos a ver cuando desarrollemos la parte de soldadura de Gastón, se van a mencionar que en la zona afectada por el calor, que es la zona más cercana a la pileta líquida que se va formando cuando los materiales se funden para producir esa soldadura, las zonas aledañas a la soldadura, que se llama zona afectada por el calor, es una zona que queda altamente tensionada por la alta temperatura a la cual ha estado sometido cerca de la misma. Es necesario siempre hacerle un tratamiento térmico de normalizado, de distensionado de la soldadura y zonas cercanas a la misma. Entonces, debemos saber cómo ha sido el tipo de soldadura, espesor, etcétera, etcétera, y ver qué tipo de tratamientos térmicos, hacer una revisión de estos procedimientos de tratamientos para ver cuál llevar a cabo en las soldaduras para mejorar, digamos, el distensionamiento producido por esa temperatura alta que se produjo en la fusión de los materiales. El sexto, control de trazabilidad. Es importante el control de trazabilidad como todo. Cuando se vuelva a cortar la clase nos volvemos a unir igual, ¿no es cierto? Porque me está avisando que tenemos 10 minutos. Les decía que el control de la trazabilidad es muy importante y ya vamos a ver no solamente de cómo fueron efectuadas, sino también la trazabilidad del control. Cuando se hace un control, supongamos en un caño de un diámetro mejor 500, 600 milímetros en todo el perímetro de la soldadura, debemos hacer controles, normalmente se hacen a través de rayos gamma, ¿no es cierto? Es una especie de radiografía, es una radiografía en realidad. Hay que mantener una trazabilidad, un control del punto hasta el cual alcanza una primera radiografía para continuar con la segunda, la tercera, la cuarta, la que sea necesario si tenemos que hacer un control perimetral de toda la soldadura. Entonces la trazabilidad no solamente entonces de cómo viene la soldadura y los procedimientos, sino de cómo viene la trazabilidad del control de la soldadura. Control de trazabilidad de los materiales, un poco lo que le decía recién, desde orígenes, tener un control y un certificado de ese tipo de control para saber que estamos trabajando con materiales óptimos para que nuestra resistencia, o cuando la resistencia del material, sea la que estemos calculando. Y las pruebas hidráulicas y o neumáticas para aquellos casos que sean necesarios y que sean aconsejables realizarlos. Estas pruebas hidráulicas o neumáticas, vamos a ver más adelante, son ensayos que se le realizan a todos aquellos recipientes o cañerías que son soldadas o unidas con brida, para justamente controlar que no haya pérdidas o fugas, ¿verdad? Normalmente una prueba de este tipo se hace a 1,5 o 2 veces la presión de trabajo. Es decir, necesitamos
someterlo a una presión mayor a la de trabajo para tener un margen de seguridad de que eso va a funcionar a la presión de trabajo perfectamente. Y si ya 1,5 o 2 veces la presión de trabajo está todo bien, no hay fugas, no se rompe, no explota, bueno, la prueba hidráulica ha sido entonces pasada. Puede ser hidráulica, normalmente se hace con agua, o neumática, que obviamente se hace con aire. Depende de las presiones, obviamente vamos a utilizar uno u otro. Bueno, esto sería un poco cómo se arma una metodología de trabajo, ¿no es cierto? Un plan de inspección, dentro del cual va a estar, por supuesto, los ensayos no destructivos. Bien. Además, cada método aplica distintas técnicas y tiene un determinado alcance. Por eso decíamos recién que es necesario conocer, por ejemplo, el tipo de materiales, composiciones, tratamientos, procedimientos de construcción, etcétera, etcétera, para saber y determinar cuál va a ser la técnica a usar. Ya vamos a ver que cada una tiene una particularidad y se adecua a ciertos controles. Cada método tendrá un patrón con el cual calibrar los elementos, serían los patrones de referencia, y obviamente como cualquier control, todas las normas de calidad lo piden, ¿no es cierto? Se deja por escrito y asentado cómo ha salido ese control y cuándo sería la próxima revisión. También el personal tiene que tener también una certificación. Aquí les menciono una de las normas que certifica también a la persona que hace el control no destructivo. Esta es según la norma ISO 9712. También esa persona, así como le decía recién el soldador, esta persona tiene que tener también una calificación, porque ya vamos a ver, las distintas técnicas de ensayo requieren de un análisis exhaustivo de la persona, y hay muchas cosas que la persona, de acuerdo a cuáles son estos ensayos, que como ustedes saben, no puede ver adentro, pero a través de lo que le transmiten los no destructivos o los resultados de los no destructivos, él tiene que armar un cuadro de situación, ¿no es cierto? Y decir, bueno, acá en esto pasa tal cosa. Así que no es fácil. Acá la experiencia también juega muchísimo porque ya vamos a ver que a lo mejor ante picos de un ultrasonido, ¿no es cierto? El operador debe determinar de qué se trata, de la importancia que tiene esa discontinuidad que hay en el interior del material. Por lo tanto, no solo conocer de toda la aparatología de control, sino también de interpretar esas cosas y adecuarlas al material y al elemento que está inspeccionando. Las condiciones, recién les mencionaba yo, específicas en lo no destructivo, se basan en las propiedades físicas y físico-químicas de los materiales, ¿no? Y con los diferentes campos de la energía. Cada método, nosotros de aplicación, vamos a especificar alguna discontinuidad. Y para eso, definiendo finalmente lo que había recién hablado, se requiere de un equipamiento y de personal especializado y calificado. Ahora vamos a ver algunos de los métodos más utilizados. Yo aquí he resumido algunos de los muchos que hay, pero aparte hay de haber muchos, también hay muchos que se basan en lo mismo, por lo tanto hice un pequeño resumen de los más utilizados, lo que ustedes pueden necesitar o que normalmente en la industria se utiliza. Puede que haya algunos que no lo vamos a ver, pero quizás sean por alguna cuestión muy específica, algunas empresas lo utilizan, ¿no es cierto? Bueno, los métodos como tales, el primero que vamos a ver es justamente un examen visual. La inspección visual, obviamente, es un no destructivo porque no vamos a hacerle nada malo, ¿no es cierto? A no ser que tengamos la vista de Superman o algo así.
la impresión visual no trae ningún tipo de problema y es la impresión más común y la más directa como lo tenemos especificado. Puede ser a través de la visión directa, transmisiones de imágenes, recibimos la imagen, ¿no es cierto?, a través de alguna cámara, por ejemplo, comparando con réplicas. Podemos tener alguna réplica con la cual hacer comparaciones, entonces por comparación con una réplica podemos también determinar visualmente si algo está bien o está dentro de los parámetros que necesitamos por comparación. Dentro de la visión directa podemos valernos, por ejemplo, de lupas, podemos valernos de iluminación, de distintos tipos de iluminación y de diferentes ángulos de iluminación, lo cual por allí facilita la detección de algún defecto. Como lo dice ahí el corchete, la llave, la detección es de defectos superficiales, como corrosión, desgaste o rugosidades. O sea, la detección de los defectos obviamente tiene que estar en la superficie para que los podamos ver. Algunos ejemplos son, como les mencioné ahí, corrosión, desgaste, rugosidad, es decir, una superficie áspera, donde existan a lo mejor rayas que se puedan visualizar. Esa es la primera inspección que podemos hacer, que muchas veces no solamente son de superficie, sino que pueden llegar a ser de formas. Si nosotros tenemos un control de piezas, por ejemplo, fundidas, necesitamos saber si esas piezas son todas iguales, las fundidas, o en alguna parte, en el modelo de fundición, se ha desmoronado alguna partecita de esa arena compactada que conforma el molde, y entonces la fundición ya no sale igual. Entonces, se puede utilizar también para detectar formas distintas a las que necesitamos. Bien, antes de empezar el otro se nos va a cortar, así que espera un ratitito, toma un poco de agua y empezamos con lo que sigue, líquidos penetrantes. Tomen agua ustedes también. O destápense los oídos. Bien. Si alguien quiere hacerme alguna preguntita hasta que se corte, no hay ningún problema. Bien, parecía que se iba a cortar más rápido, pero es un largo minuto.